Amigos, el día de hoy en la escuelita de Ciudad de Acero les vamos a enseñar todo sobre el tope salarial. ¿Por qué es que ciertos equipos pueden firmar a otros jugadores? ¿Por qué otros equipos pierden a sus estrellas? ¿Y cómo se maneja siempre año con año este tope? Así que quédate porque hoy vamos a la escuelita. Pero antes de comenzar la explicación vamos a hablar un poquito de historia sobre el tope salarial. Este fue introducido en 1994. La NFL intentaba que los equipos con más dinero, que tienen más ingresos, no fueran siempre los dominantes. ¿Por qué? Porque claramente no todos los equipos venden la misma mercancía, no todos los equipos tienen el mismo costo de boletos del estadio o las entradas de la gente. Entonces, el tope salarial sirvió para que la NFL pudiera hacer una liga pareja. Caso contrario, por ejemplo, a otras ligas deportivas del mundo, como lo es el fútbol soccer en Inglaterra, que la Premier League siempre ganan o prácticamente siempre ganan los equipos con más dinero, los que tienen más billete para reforzarse. Puede pasar en España, puede pasar en Italia con el soccer, que no hay un tope salarial. Y en este tope salarial, ya hablando de la NFL, cada año hay un incremento. Y estos tipos de incremento tienen que ver con muchas situaciones y factores alrededor de la misma liga. En este 2025, el tope salarial de la liga es de 255 millones de dólares por equipo. Pero, ¿cómo se llega a este número? Obviamente hay un acuerdo entre la NFL y el sindicato de jugadores de la misma, lo cual en el convenio dice que el 48% de los ingresos totales de la NFL deben de ir hacia los jugadores. Entonces, este 48% debe de ser dividido entre los 32 equipos de la NFL, lo cual nos da un total de, aquí se lo vamos a dejar, y ese es por qué se tiene esta cantidad para el tope salarial y cómo es que cada equipo es libre de irla utilizando. ¿Cuáles son las cosas o rubros que la NFL toma como ingreso para la liga y obviamente para los jugadores? En primer lugar tenemos la venta de las transmisiones para tanto la televisión como para las plataformas. Por ejemplo, el acuerdo que tienen con Netflix para pasar los juegos de Navidad. Segundo, también la venta de mercancía. Todo lo que tiene que ver con la NFL, las colecciones, con las marcas como son Nike, 47, New Era, Under Armour, etc. Todo eso va a ese global de la liga. Y en tercer lugar, obviamente tenemos todos los patrocinios que hay alrededor de la misma. Recordarán que hace unos años Bose era la marca que estaba patrocinando a la NFL con todo el tema de auriculares y audífonos. Sin embargo, Colin Kaepernick salió en varios partidos con audífonos Beats de la marca Apple. Bueno, en ese tiempo no eran de la marca Apple, pero eran Beats by Dr. Dre. ¿Qué sucedió? Que él era un atleta patrocinado por esta marca. Entonces la NFL decidió banear esos audífonos porque el patrocinador era Bose y Bose metió una queja a la NFL. También tenemos, por ejemplo, patrocinios como Gatorade. En fin, alrededor de la liga hay muchos patrocinios e incluso cada patrocinador o cada equipo puede llegar a tener sus patrocinadores. Por ejemplo, uno que se me hace muy curioso es Corona, la cerveza, que patrocina muchas cosas de los Rams de Los Ángeles. Y entre ellas tiene un muy chistoso mariachi color azul con amarillo, que son los colores de los Rams y de la marca de cerveza Corona. Entonces todos estos patrocinios entran dentro de estos acuerdos. Entonces, mis muchachos, según yo, hasta este momento ya sabemos qué es el tope salarial y por qué. Las 32 franquicias son libres de utilizar ese tope salarial para lo que quieran. Ojo, en este tope salarial solo se pueden incluir los sueldos de los 53 jugadores activos. Aquí no entra lo de la escuadra de prácticas, que el contrato de escuadra de prácticas siempre para esos jugadores es muy pequeño, pero esto no entra. También tomen en cuenta que desde hace ciertos años se tiene un tabulador para las selecciones de draft actuales, porque hace muchos años, para los que les tocó vivir esa época, recordarán que la primera selección del draft, sin haber jugado ni un solo snap en la NFL, era de los mejores pagados en la liga. Había contratos, no sé, de 50 millones de dólares por novato, por el seleccionado número uno en la NFL, en el draft, sin siquiera haber puesto un pie en un campo de la NFL. Eso cambió ya hace algunos años. También ese
tipo de contrato ya está tabulado para los novatos, para la nueva generación de draft que va a entrar a cada equipo. Y ahora tratan de que ese dinero y esos contratos grandes se les dé a los jugadores veteranos. Y aquí es donde nos vamos a ir a la siguiente parte, ya para saber más cómo funciona el tope salarial y cuáles son las cosas que afectan al mismo. ¿Por qué hay topes salariales o por qué hay equipos que tienen, no sé, 10 millones disponibles, o hay equipos que tienen menos 50 millones disponibles, o equipos que pueden llegar a tener hasta 70, 80 millones de dólares disponibles para gastar en un solo año? Para empezar, el número uno es el salario base. Vamos a usar números cerrados. Ejemplo, un contrato de 4 años por 10 millones de dólares. Estás hablando de que es un contrato de 40 millones en su totalidad. Después pueden ir los bonos por firmar. Este lo pueden incluir como tal del acuerdo total, por llamarlo de una forma. Ejemplo, el 10 millones salario base, pero a lo mejor le dieron un bono de también 10 millones de dólares por haber firmado ese contrato. Entonces, este contrato, en lugar de 40 millones, se convierte en 50 millones, por lo cual el impacto al tope salarial va a ser aproximadamente de 12.5 millones de dólares por año. Sin embargo, aquí viene otro de los trucos, hablando especialmente de los Steelers, que es donde nos vamos a enfocar un poco más para mencionar distintos ejemplos. Hay veces que en estos contratos multianuales, cuando llegan a ser de 4, 5 o hasta 6 años, el salario del primer año llega a ser el más amplio. Digamos, si crees que se va a dividir entre 10 millones cada año, puede ser que en el primero decidan que el salario va a valer ese año, no sé, 20 millones de dólares, para llegar al último año del contrato y que ya solo sea de 5 millones lo que se le tenga que pagar a un jugador, en este caso, hablando de este contrato en especial. También entran los bonos por rendimiento o los premios, y también entran las garantías salariales. Pero las garantías salariales, este es donde se pone interesante y donde los Steelers tienen una forma muy particular de trabajar sus contratos. Normalmente, si ese contrato de 4 años por 10 millones de dólares al año, que nos da los 40, digamos que le dicen al jugador: aquí están tus 40 millones, tu contrato para que lo firmes, pero de esos 40 millones de dólares, solo 25 millones es dinero garantizado. ¿Qué significa? Que si el jugador llega a una baja de juego, que si se lesiona y no puede continuar, ya sea su carrera o estuvo lesionado un año, o el equipo decide cortarlo por bajo rendimiento, aquí esos 25 millones de dólares se le van a pagar sí o sí a jugador. Ejemplo, supón que haces una nueva contratación, vamos a siempre usar el mismo ejemplo. Primer año juega mal y en el segundo año juega pésimo este jugador. Y ya no lo quieres en tu equipo porque es una carga. Entonces decides cortarlo. Pero tenías 25 millones garantizados. Ya le pagaste 10 en el primer año, 10 en el segundo año, y te quedaban para el tercer año 5 millones de dinero asegurado. Entonces el jugador ya no está, ya se fue a otro lugar o está fuera de la liga. Para ese siguiente año, tú a ese jugador le debes 5 millones y eso va al impacto del tope salarial, y a esta parte se le llama dead money o dinero muerto. Los Steelers son especialistas en hacer tipos de contrato en el que el dinero garantizado sea la menor cantidad posible. Es por eso que en este, previo a que comenzara la temporada, previo a la agencia libre, los Steelers eran el equipo con menos dinero muerto en el tope salarial. Los Steelers tenían algo así como 4 millones de dólares en dinero muerto, lo cual es una cifra bajísima. El siguiente equipo que lo llevaba o que estaba en segundo lugar en esta tabla tenía algo así de dinero muerto, como unos 15 millones de dólares. Entonces, es por esto que a veces las cláusulas o las formas de negociar de los Steelers pueden ser un tanto complejas. Ahorita tenemos el caso de TJ Watt. Los Steelers no se dejen guiar por cosas que no son verdad. Los Steelers sí podrían pagarle su contrato en este año a TJ Watt para ser el jugador mejor pagado que no sea un mariscal de campo en la NFL. Pero muy seguramente
creo que el estira y el afloja está viniendo en el dinero garantizado. Y obviamente hay reglas para llevar a cabo estas situaciones con el tope salarial. Por ejemplo, la primera, en el salario base del jugador. Si el jugador va a ganar 10 millones de dólares como salario base, ese va a ser el que va a impactar año con año directamente el tope salarial. Ese no puede ser prorrateado de ninguna forma y tiene que ser contado directo al tope salarial de ese año. En segundo lugar tenemos el bono por firmar. Ese bono, si bien se lo puedes dar al jugador al inicio o al final, lo puedes prorratear durante 5 años. Esta es una muy buena herramienta justamente para aliviar los problemas del cap, porque ahí tú puedes decir, ok, tu contrato vale esto, pero te voy a ir dividiendo tu bono por firmar. Entonces eso hace que se alivie un poco el cap y vayas ocupando o esperando el aumento que va a tener ese tope salarial año con año. Y luego obviamente los gerentes generales tienen sus truquitos bajo el brazo. De hecho, Omar Khan es uno de los gerentes generales que más reconocimiento tiene en esta parte de poder hacer magia con el tope salarial, porque de verdad que se ha inventado no inventado, pero sí ha hecho unas buenas técnicas para poder siempre tener a sus jugadores principales dentro del roster de los Steelers. ¿Cuáles son los trucos? Bueno, pues la reestructuración de contrato, los bonos diferidos, los void years, que ese casi no se ocupa, pero que hace unos años tuvieron que utilizarlo los Steelers para poder tener a ciertos jugadores un poco más de tiempo. Y por último, los cortes de los veteranos con designación posterior al 1 de junio. Y ahorita se los vamos a explicar en qué consiste cada uno. Supón que el jugador gana 20 millones de dólares en este año. Entonces, vas a convertirle 15 en un bono o en un bono por haber firmado. Entonces, del salario base va a ganar 5 y como lo tienes que dividir en 3 años, por ejemplo, lo vas a dividir en 3 y le pagas 5 millones, en el segundo año otros 5 y en el tercer año los 5 restantes. Entonces, quiere decir que en el primer año de esos 3 has bajado el tope salarial 10 millones de dólares. O sea, esto te da ventaja para que puedas comprar otros jugadores porque redujiste su masa salarial, su salario base, lo convertiste en un bono y ese bono lo prorrateaste en distintos años. Esa parte se ayudan mucho los equipos y en los Steelers se da muy comúnmente. Incluso hace no tantos años los Steelers estaban haciendo reestructuraciones muy continuamente. Pero no siempre se pueden reestructurar estos contratos. Sin embargo, en estas dos últimas agencias libres, los Steelers no han reestructurado y han preferido pagar como viene su tope salarial para tener más masa salarial en los años venideros. Otro ejemplo, que es el segundo, los void years. Vamos a suponer que un jugador lo contratas por 3 años para darle 30 millones de dólares. Entonces, le agregas 2 años vacíos, por decirlo de una forma, a ese contrato. El jugador va a estar 3 contigo, pero el pago lo vas a generar entre 5 años. Entonces vamos a suponer que tú le das a este jugador 50 millones de dólares por 3 años. Tú le pagas al jugador, él te juega los 3 años, pero tú para tu tope salarial vas a tener 10, 10, 10 y 10. O sea, los 10 millones de dólares divididos en 5 años, aunque el jugador nada más haya estado 3 contigo. Esta es una práctica no tan común, pero que los Steelers sí la usaron, por ejemplo, con Juju Smith-Schuster. Le dieron una lana y le agregaron void years para que no pegara tanto en el tope salarial en su último año de contrato. El corte post 1 de junio. ¿Qué significa este corte? Porque lo hemos escuchado hablar muchas veces de, el corte del post 1 de junio, pero a veces ni siquiera sabemos qué significa. Bueno, si el jugador iba a cobrar 10 millones de dólares y tú lo cortas antes del 1 de junio, esos 10 millones entran directamente a tu dead money. O sea, esos 10 millones te van a impactar este año directamente contra tu tope salarial. Así que ahí va a ser como ese dinero desperdiciado. Sin embargo, dices, lo voy a cortar, pero con la designación del post junio 1. O sea, el jugador ya se puede ir a contratar con otro equipo, puede buscar otras ofertas, pero tú, para tus números de tu tope salarial, lo designas post 1 de junio. Eso significa que ese tope salarial que te iba a afectar el dead money, digamos, de los 10 millones de dólares, te tomaría 4 millones para el 2025
y 6 millones para el 2026. Esa es otra forma de que tengas más disponibilidad en tu tope salarial. Aunque el año pasado, no recuerdo exactamente qué equipo fue. Fueron los Broncos de Denver, recordarán, que decidieron cortar a Russell Wilson y comerse 80 millones de dinero muerto, o sea, 80 millones de dólares en dinero muerto por haber cortado a Russell Wilson previo a su contrato. Sin embargo, después de haber hecho eso y de no prorratear todo este impacto salarial de Russell Wilson, los Broncos de Denver van a tener capacidad de contratar agentes libres. Y también recuerden que a los más veteranos les llegan a dar bonos por estar en el roster y ese también va contra el impacto salarial y está dentro de los contratos. Entonces, si tú llegas, no sé, al 1 de marzo, por decirlo, y te corta tu equipo antes en febrero, ya no eres merecedor de ese bono y bueno, ya te cortó el equipo y ya no tienen que pagarte ese dinero y ya no entra hacia el tope salarial. Sin embargo, si te quedas después de X fecha y el equipo aún así te corta, ya también ellos se están afectando en este tope salarial y tienen menos espacio para contratar jugadores. Y ahora vamos a suponer que tu equipo dice: ok, aquí está mi cap salarial, es lo que tengo para podérmelo gastar y resulta que le sobran 10 millones de dólares. Bueno, pues ahí es donde ellos pueden decir: ok, me sobran 10 billones, ¿qué vamos a hacer? Puedes volver a firmar a tus estrellas, por ejemplo, TJ Watt, si tienes un sobrante, ya puedes reestructurarle un contrato, que normalmente los Steelers llegan a negociar esos un año previo a que se les termine. Y, por otro lado, si no se lo gastan, esos 10 millones, los pueden usar el año que viene también en ese tope salarial. Entonces va a generar que, por ejemplo, en el 2026 tengan más dinero para poder gastar. No se puede decir que van a tener más que los demás, pero sí hay como un tipo de ahorro y eso les incluye para sus contratos. ¿Qué sucede si un equipo se pasa del tope salarial? Bueno, previo a que comience la agencia libre, los equipos pueden estar por arriba del tope salarial. Hemos visto equipos como los Santos de Nueva Orleans que a veces tienen a menos 50 millones de disponible. Sin embargo, la NFL pone una fecha a todos los equipos para que se pongan al día. Y empiezan los cortes y las reestructuraciones y los cambios en los contratos. A partir de la fecha que determina la NFL, tú no te puedes pasar ni $1 por encima de ese tope salarial. Porque aquí vienen los castigos, que pueden ser distintas sanciones y una de las más fuertes es que pierdas selecciones de draft. Así que ningún equipo de la NFL puede estar por arriba de este tope salarial bajo ninguna circunstancia. Así que eso también es muy importante. Y ya para cerrar, si todavía nos sigues viendo hasta este momento, muchas gracias. Gracias por apoyar siempre a Ciudad de Acero. El tope salarial básicamente es la columna vertebral de la competitividad en la NFL. Sé que mucha gente lo odia, sé que mucha gente lo detesta, incluso yo te puedo decir que a veces a mí me llega a molestar. Sin embargo, la NFL lo hizo para mantener la competitividad. Es por eso que podemos ver equipos que son de ciudades pequeñas compitiendo en lo más alto. Nos ha tocado ver a Jacksonville, nos ha tocado ver a Tennessee, nos ha tocado ver a, no sé, ¿qué otro equipo les gusta? Seattle, en fin. Todos estos equipos que pueden pelear porque hay una paridad económica, porque tú puedes así adquirir buenos jugadores probados en la NFL, además de tus novatos. Entonces, sí es una pieza fundamental y es por esto que la NFL se mantiene tan interesante y tan competitiva. Así que, bueno, esto fue un poquito de tope salarial. Si les quedaron dudas, déjenos sus comentarios, déjenos sus mensajes. Les mandamos un fuerte abrazo y here we go. Esto es Ciudad de Acero.